Renací y volví a la época de la secundaria, cuando vivía bajo techo ajeno. El joven señor noble era mi enemigo mortal, me despreciaba por ser un estudiante pobre y además lideraba burlas contra mí en la escuela. Por suerte, en esta vida adquirí la habilidad de leer la mente. Pero solo podía leer la mente de ese frío y serio Omega, el joven señor Dawson. Pensé que solo escucharía sus insultos, pero resultó que, 01. Soy un alfa de clase baja, pero de alto rango. Tras un accidente automovilístico, morí y volví a mi época de secundaria. Crecí sin padres, bajo el cuidado de mi abuela. Mi padre murió dejando enormes deudas de juego, lo que nos dejó a mi abuela y a mí sin hogar fijo. El empleador de mi abuela, al enterarse de nuestra situación, nos ofreció quedarnos en su casa temporalmente. Hoy era mi primer día allí. Este es el joven señor, salúdale rápido. Mi abuela me empujó frente a Dawson, ese temible joven señor que hacía honor a su nombre. Dawson bajó las escaleras, y al verme frunció el ceño de inmediato. Era famoso en nuestra escuela por su frialdad y excelente desempeño académico, y decía ante todos que era un beta. Sí, no un alfa, el noble joven señor tampoco quería ser un omega, que socialmente estaría relegado. Él y yo éramos los extremos opuestos de alfa y omega. Hola, joven señor. Esta vez no lo llamé por su nombre, porque él había dicho que no era digno. Dawson se acercó a mí. Al mirar mi equipaje, su expresión de desdén se hizo más evidente. ¿Quién te dejó venir aquí? El señor de la casa nos pidió que viniéramos a quedarnos. Mi abuela se apresuró a explicar, no te preocupes, nosotros, abuelo y yo, nos quedaremos en el cuarto de almacenamiento, no molestaremos a usted ni a la señora ni a la señorita. Dawson, con el rostro serio y lleno de desprecio, parecía listo para decir algo más hiriente. ¿Basta? No pude evitar ponerme delante de mi abuela, fue tu padre quien quiso ayudarnos. Si quieres echarnos, ve a hablar con él. ¿Acaso molestar a ancianos a escondidas de tu padre es algo de lo que presumir? Al gritarle a Dawson que estaba a un paso de distancia, me di cuenta, sus ojos, normalmente brillantes y expresivos, estaban húmedos y enrojecidos. Retrocedí unos pasos, con el corazón acelerado. Pronto, escuché su voz fría y característica en mi mente. ¿Por qué Brooks me gritó así? Solo quería que se quedara en la habitación de huéspedes. Quiero llorar, quiero rendirme. 02. Después de aquel incidente, me di cuenta de que podía leer la mente, aunque solo podía leer la de Dawson. Al final, me llamó loco y subió las escaleras sin mirar atrás. No parecía alguien que dijera algo así de manera natural. Mi abuela me regañó por haber sido impulsivo, decía que Dawson era un buen chico, solo que parecía difícil de tratar. Fruncí el labio, ¿solo parecía? No había olvidado mis recuerdos de la secundaria. Dawson me despreciaba por ser un estudiante mediocre y problemático, y varias veces trató de echarme de su casa. Pasaba el día con esa cara seria, vigilándome como si quisiera intimidarme, como si creyera que me asustaría su mirada profunda. Después de organizar la habitación de almacenamiento, mi abuela me dijo que subiera a disculparme con Dawson. Me dio una caja de Ferrero Rocher, para mí era un lujo inimaginable. Normalmente ni siquiera podía soñarlo. Sabía que mi abuela solo quería que tuviera un poco de comodidad después. No me gusta servir a los demás, pero al pensar en esos ojos suplicantes, me derritieron. En toda mi vida, no había visto un omega tan conmovedor como en ese momento. Apretando los dientes, llamé a la puerta del joven señor. 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos después, la puerta se abrió. Los bordes de sus ojos estaban un poco rojos. Parecía que acababa de llorar bajo la manta. Vaya, Dawson se veía cada vez más como un omega de alta calidad. Aquí, mi abuela me pidió que te diera esto. Lo que dije antes no lo pensé, lo siento. El joven señor seguía con rostro frío y me miró con desdén la caja de chocolates. Con voz fría y áspera dijo, chocolate, solo como Amedei, no marcas cualquiera. Su tono y expresión de desprecio me enfurecieron. Está bien, tu estómago tan delicado solo puede comer Amedei, ¿verdad? ¿Mis Ferrero no son suficientes? Entonces cómete tu Amedei, yo como Ferrero, no creas que fingir elegancia es divertido. Lo dije de un tirón, dejando al joven señor completamente abrumado. En esta vida, no iba a ser un simple vasallo, pero antes de poder regodearme unos segundos, su voz interna apareció de nuevo en mi cabeza. ¿Qué? Yo no fingí, de verdad no puedo comer otro chocolate, me da alergia, ¿por qué está enojado? Me siento tan frustrado. ¿No podía comer otro chocolate? Pero en realidad, él me miraba impasible, como si me estuviera viendo a un muerto. Yo no fingí. Tú, cree lo que quieras.
Su rostro serio y su voz suave no coincidían en absoluto. Él se estaba desmoronando por dentro, yo lo mostraba por fuera, tan excitado que terminé arrodillándome. Señor, le pido disculpas. Fui yo quien te malinterpretó, mi joven señor. 03. El joven señor pensó que estaba jugando con él y me dejó fuera. No importaba cuánto golpeara la puerta, no la abrió. Ya estaba. Seguidamente se fue a llorar bajo la manta otra vez. Volví a la habitación de almacenamiento con la caja de chocolates, sintiéndome culpable. Cuando la abuela preguntó, solo dije que Dawson nos había aceptado y también mi disculpa. Hasta la ceremonia de apertura del día siguiente no volví a ver a Dawson. Como representante estudiantil, llegó temprano a la escuela. Bajo la luz matinal, su cabello negro resaltaba su piel blanca, y las puntas brillaban. Las chicas a su alrededor lo admiraban con ojos brillantes. ¿Quién lo entiende? La única razón por la que me levanté a las 6 para ir al patio fue ver la cara de Dawson. Dawson es tan guapo y amable. Aunque no sea alfa, querría casarme con él. Mi boca se torció. ¿De dónde ven la amabilidad en esa cara fría? Pero no podía negar que Dawson era atractivo. Su uniforme azul estaba impecable, aunque le faltaban un par de botones dejando a la vista su clavícula. Tan descuidado, que quería correr a abrocharle los botones. Miraba embobado desde abajo hasta que alguien me dio una palmada en el hombro. Brooks, ¿ya escribiste tu informe? La voz suave me hizo sobresaltarme. Casi olvido que durante esos años problemáticos tuve una novia Omega. Grace también era estudiante pobre, la conocí trabajando en un bar. Un grupo de matones la acosaba, rompiendo botellas para marcarla, la salvé. De vuelta en la escuela, ella mostró interés varias veces, yo confundí amistad con amor y acepté. Pocos meses en la universidad, ella rompió y al día siguiente anunció un alfa rico. Nunca nos volvimos a ver. Retrocedí un paso, a punto de preguntar sobre el informe, cuando el micrófono del podio hizo «ban ban». Ambos miramos hacia el escenario. Curiosamente, Dawson también nos miraba. Con enojo, con resentimiento, en un instante, apartó la mirada y ajustó su chaqueta para ventilarse. ¿Acaso le gusta Grace, la Omega? Eso explicaría por qué en la vida pasada me despreciaba tanto, y por qué tiró los chocolates que Grace le dio. Pero la distancia era demasiada, no pude leer su mente. Recogí mi mirada, pensando en hablar sobre la ruptura. Pero Grace, preocupada, me interrumpió. El informe se refiere a la pelea fuera de la escuela que te atrapó el director, debes presentarlo hoy. Había olvidado por completo eso. Más estudiantes llegaron al patio, escribir un informe allí era imposible. Así que me resigné, tras distraer a Grace, me dirigí solo al podio. Quedaban 10 minutos antes de que los representantes estudiantiles comenzaran. La compañera de Dawson era una chica, susurraban entre ellas. Vi una ligera sonrisa en su rostro frío. Me sentí molesto. En 2 vidas, el joven señor nunca me había sonreído. Cuando me tocó presentar, Dawson pasó a mi lado. Solo me lanzó una mirada indiferente. Como el día que nos separamos en la vida pasada, parecía que nunca me había conocido. Un alfa inferior a un omega en sus ojos, efectivamente era como aire. 04. El sistema me dijo que solo podía leer la mente 2 veces al día. Le pregunté por qué solo podía leer la de Dawson, y su respuesta casi me hizo escupir sangre. Tu misión es conquistarlo, por supuesto que solo puedes leer su mente. Dawson era el joven señor que parecía inalcanzable. Si no fuera por esta oportunidad, ni siquiera podría hablar con él. Él y yo no éramos del mismo mundo. Sistema, ¿bromeas? ¿Sabes que Dawson odia a los alfa? ¿Cómo voy a conquistarlo? Todo el mundo lo sabía. Como estudiante destacado en entrenamiento militar, se atrevió a desafiar públicamente a los alfa. Los alfa son simples y controlados por sus feromonas. Una vez en celo, solo piensan con el cuerpo. En este mundo, solo los beta pueden mantener la razón absoluta. Y Dawson aún no sabía que yo era alfa. 05. Cariño, te sugiero que aproveches tu oportunidad de leer la mente. El joven señor es muy fácil de conquistar, suave y adorable. Mientras caminaba, escupí al sistema. Con esa cara de distante, ¿quién se atrevería a lanzarse a declararse? Pero apenas doblé la esquina, me di un golpe de realidad. En el pasillo, Dawson estaba de espaldas a la luz, una mano en el bolsillo, con la misma expresión fría de siempre. Parecía un beta totalmente racional. Frente a él, una chica omega con la cara roja sostenía un montón de regalos, balbuceando algo. No hacía falta escuchar de cerca para saber que estaba confesando sus sentimientos. El sistema ladraba como loco en mi oído. Vamos, ahora es el momento perfecto, corre a ayudar al joven señor.
Me llevé la mano a la frente. ¿Ayudar? Confío en que Dawson, ese estudiante ejemplar, la rechazará de inmediato. Antes de que pudiera terminar la palabra rechazo, Dawson sonrió a la chica. Sus ojos almendrados se curvaron un instante, llenos de emoción y ambigüedad. Me quedé paralizado, con un escalofrío en el pecho. Si un minuto antes mi probabilidad de éxito era del 10%, ahora era prácticamente cero. El sistema suspiraba de frustración. Pero al segundo siguiente, algo aún más inesperado sucedió. La chica realmente se lanzó sobre Dawson. 06. Los regalos cayeron al suelo, y el joven señor perdió el equilibrio. Aunque Dawson es alto, su cuerpo es ligero, para sostener a la chica, parecía que él mismo iba a caer. Van. Corrí y me puse debajo de él como amortiguador humano. Mis hombros golpearon el suelo, dolor, dolor, dolor. Agarré rápidamente a la chica y la aparté, mientras Dawson caía firmemente sobre mí. Vaya, su cintura es tan delgada, su olor y suavidad, me hizo querer girarlo y abrazarlo. Tragué saliva y me contuve, solo sujetando suavemente su chaqueta. La chica, sentada en el suelo, nos miraba fijamente. Cuando intenté explicar, salió corriendo llorando. Empecé a asustarme, ¿y si el joven señor me mataba? El sistema se regocijaba. Habla ya. ¡Qué gran oportunidad! Ahuyentaste a tu rival amoroso. Repliqué. Fácil decirlo, estando de pie. Sosteniendo la chaqueta de Dawson, respiré hondo y dije. Sobre lo de ayer, lo siento. No te grité a propósito, no sabía que eras alérgico. Señor, ¿podría hablar claro la próxima vez? Dawson no movió un músculo. Esperé a que él hiciera el primer movimiento. Hasta que escuché su respiración más rápida en mis brazos, me di cuenta de que algo iba mal y rápidamente lo giré. No sé cuándo, pero Dawson ya se había desmayado. Su rostro estaba enrojecido, la boca ligeramente abierta, murmurando algo. Sálvame, no. Inconscientemente, levantó la mano y rodeó mi cuello, su aliento caliente rozando mi oído. Sálvame, Brooks, sálvalo. ¿Salvarlo yo? Ahora tú eres quien más necesita ser salvado. Lo levanté y corrí hacia la enfermería. 07. El médico dijo que Dawson probablemente había recibido demasiada dosis de inhibidor, causando efectos secundarios. También podría ser una reacción entre un medicamento y el inhibidor, provocando un desmayo temporal y alucinaciones. Además, Dawson tenía varios cortes, concentrados en el brazo izquierdo. Pensando que un estudiante ejemplar no debería pelear, cuidadosamente quité su chaqueta y me quedé atónito. Su brazo estaba cubierto con varios apósitos, mezclaba heridas nuevas y viejas, y su piel blanca mostraba muchas cicatrices. Algunas eran cortes recientes, con sangre atravesando los apósitos. Estas heridas no parecen de pelea, más bien, autolesiones. Mi corazón se detuvo un momento. ¿Dawson no era el joven señor admirado por todos, impecable y privilegiado? ¿Cómo podía ser así? ¿En la vida pasada también era así? El médico me pidió quitarle todos los apósitos. Contuve la respiración, mis manos temblaban. Con un sis, aparecieron profundas marcas frente a mis ojos. Me costaba respirar. Dawson fruncía el ceño incluso en sueños, con la cara pálida como papel. Brooks, eres alfa, ¿verdad? Preguntó el médico beta, que no percibía feromonas. Miré a Dawson y finalmente asentí con duda. Los alfa pueden liberar feromonas calmantes, ayudando a aliviar el dolor de un omega. Intenta calmar a Dawson. Dudé un momento, pensando, si Dawson despierta y no le gusta, ¿me odiará para siempre? Pero seguí las indicaciones del médico y liberé una cantidad controlada de feromonas calmantes. El médico salió a cambiar vendajes, dejando la pequeña enfermería solo para Dawson y yo. El joven señor, antes inalcanzable en el escenario, ahora yacía frente a mí. Caricias suaves sobre sus glándulas, tenía curiosidad. ¿A qué olían sus feromonas? 08. En menos de 3 minutos, Dawson despertó de repente, incorporándose de golpe. Respiraba agitado, mirándome con ojos llenos de humedad. Brooks, ¿tú? Al sentir frío en el codo, bajó la vista y vio sus heridas expuestas, tosiendo violentamente. Intenté darle palmaditas en la espalda, pero me empujó con fuerza. ¿Quién te dijo que me quitaras la ropa? Su voz helada temblaba de ira. Brooks, tú, lárgate. El aroma a menta en el aire disminuyó. Dawson todavía no notaba las feromonas alfa. Conociendo sus contradicciones, no me moví ni me enfadé. Pronto escuché sus pensamientos. Se acabó, vio las heridas, debe pensar que soy un loco, se ve tan mal, si fuera yo quien cayera, sería mejor. Antes de poder consolarlo, sus pensamientos continuaron. Pero antes de desmayarme, él parecía,
parecía. ¿Qué parecía? De repente, Dawson se sonrojó, su piel pálida adquirió un tono rosado. Frunció el ceño, serio, mirándome. Parece que, está reaccionando. Vaya lectura de mente tan intensa. Ahora era yo quien tosía por la emoción. Dawson no pudo mantener la frialdad, con manos torpes y sonrojado, me palmeó la espalda. Señor, antes, ¿me conocía? Recuperado, tomé su mano que intentaba retraer. ¿Por qué te autolesionaste? ¿Y por qué? Siempre intentabas alejarme. Aunque esta vida apenas nos conocemos, su mente me daba la sensación de haberlo visto muchas veces. Estaba a punto de usar mi lectura de mente de nuevo, cuando de repente, ¡bam! Gracia irrumpió en la enfermería. 09. Brooks, ¿estás bien? Escuché que algo te golpeó hace un momento. Gracia respiraba con dificultad, y al ver a Dawson en la cama, se quedó paralizada. Dawson, ¿cómo estás aquí? Brooks, ¿por qué huele a tu aroma aquí? El rostro de Dawson se volvió pálido al instante, y me miró fijamente. ¿Tú, eres un alfa? Rápidamente contuve mi aroma, tartamudeando, sin saber cómo explicarlo. Pero en su mente no había confusión sobre eso. Dawson, eres imposible, ¿cómo pudiste olvidar que Brooks tiene novia? ¿Entonces qué estaba pensando hace un momento? Tan frustrante, quiero desaparecer. Al escuchar desaparecer, me levanté de inmediato. Dawson, no malinterpretes. Ya terminé con ella. El que debería enfrentar las consecuencias soy yo, no tú. Dawson se quedó inmóvil. Brooks, ¿no tienes vergüenza? ¿Terminas con alguien por la mañana y por la tarde ya estás con un beta rico? Yo acepté eso. Corrí hasta aquí para verte y resultas ser este tipo de alfa. ¡Qué patético! Gracia gritó hasta que sus ojos se pusieron rojos, cerró la puerta de golpe y se fue. No tuve tiempo de seguirla ni de explicar. Bueno, un alfa imprudente seguirá siendo imprudente. Mientras Dawson no malinterprete, eso es suficiente. 10. Había agotado las oportunidades de leer su mente, así que no podía obtener respuestas. No me quedó otra que faltar a clase para llevar a Dawson a casa. Coincidentemente, su madre había regresado de un viaje y, al verme, frunció el ceño. Dawson, ¿quién es este? Se inclinó un poco más cerca, con tono inquisitivo. ¿Por qué no estás en clase a esta hora y estás en casa? ¿Cómo van los exámenes? Pude sentir claramente cómo la mano de Dawson tembló. Guardó rápidamente la medicina en su mochila, intentando aparentar calma mientras explicaba lo ocurrido. Aún así, su madre no parecía convencida. En mi vida pasada, ella siempre despreciaba nuestra situación con mi abuela y conmigo, y solía insultarme frente a otros. ¿Tu padre? Ella soltó una risita cruel. Tu padre se supera cada día, trayendo cualquier cosa a casa. Él no es. No es que. Giró su mirada hacia Dawson, y tú también. Un simple resfriado no requiere hospitalización, ¿por qué pedir permiso? El segundo año es crucial, debes mantener el primer puesto en tu grado, no como tu padre, ¿entiendes? Dawson bajó la mirada sin decir palabra, dejando que su madre lo reprendiera. No pude soportarlo más y estaba a punto de intervenir, pero él me agarró de la manga. Me lanzó una mirada inexpresiva y negó con la cabeza. Cuando ella se fue, Dawson relajó el puño que había estado apretando. Giró la cabeza, con la voz un poco áspera. Gracias por lo de hoy, pero lo mío, de ahora en adelante, no tiene nada que ver contigo. Dawson levantó sus ojos, antes apagados, con mirada fría y firme. Hasta aquí, no te acerques más. 11. Ese día, quería detener a Dawson. Pero quizá el viento otoñal era demasiado frío y apagó cualquier esperanza que pudiera haber tenido. Entre nosotros se extendía un abismo insuperable. Al final, retiré mi mano. Realmente, a mi lado no había lugar para alguien como yo cerca de Dawson. 12. Después, corté cualquier vínculo con Grace y me sumergí en los estudios, trabajando en pequeños empleos durante mi tiempo libre. Aunque compartíamos techo, hacía todo lo posible por evitar el contacto con Dawson. Por la mañana, me levantaba media hora antes para tomar el autobús a la escuela. Después de clase, elegía la segunda planta del comedor, porque la ventana de la planta baja, a la izquierda, era el lugar que Dawson solía frecuentar. En casa, soportaba los comentarios de su madre, evitando confrontaciones directas. Dawson notó mi distanciamiento. Su personalidad naturalmente reservada se volvió aún más fría, y cada mirada que me lanzaba se sentía como un golpe de hielo. Intenté usar la lectura de mente. Pero esta vez, no escuché nada. ¿Había un fallo? El sistema apareció frente a mí, con una sonrisa torcida. Querido, ¿has oído hablar del término, corazón como agua estancada?
Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Por fin, en esta vida, no tuve conflictos con Dawson. Entre nosotros, como él deseaba, éramos extraños, sin conexión alguna. Pero eso no significaba que no lo observara discretamente, buscando comprender sus bloqueos internos. 13. El medicamento que Dawson tomaba en secreto era la motrigina. Investigué y descubrí que se usa para el trastorno bipolar. Solo estaba tomando estabilizadores del ánimo, sin medicación antidepresiva. Así que cuando decía que quería suicidarse, era un deseo real de morir. Pero siempre afirmaba que no estaba enfermo. No quería ver a un médico. Intenté pedir ayuda al psicólogo de la escuela, pero la respuesta fue: Dawson ya ha estudiado y memorizado todas las respuestas de antemano. No podemos hacer nada. Dawson era hijo biológico de su madre, pero ella no lo apreciaba, porque se parecía a su padre y además era un omega. Dawson estudiaba hasta altas horas de la noche, y no era aquel genio joven que logra el primer puesto con facilidad. Cuando iba o volvía de la escuela, solo caminaba un pequeño tramo por sí mismo. Justamente en ese tramo, había un callejón imposible de evitar. Allí ocurrió el accidente. Cada viernes por la tarde, un grupo de matones armados esperaba en la entrada del callejón. Estaban allí para Dawson. «Pequeño señor, ¿trajiste suficiente dinero hoy?» El líder, un hombre de unos 30, sostenía un cigarro y giraba un cuchillo entre sus dedos. «Si quieres que dejemos en paz al chico, ya sabes cómo funciona», dijo con tono amenazante. Reconocí rápidamente al hombre. Era Alpha Guy, quien había molestado a Grace en el bar y con quien yo había peleado antes. Dawson apretó los puños y lo miró con furia. Dijeron que solo 30.000. Al oír eso, los subordinados rieron a carcajadas. ¿30.000? ¿En serio?, dijo Guy, acercándose y levantando la barbilla de Dawson con el cuchillo. Eso solo es la tarifa semanal de protección, ¿no lo sabes? El humo del cigarro llenaba el aire, y Guy liberaba su aroma alfa. Calcula los días, tu periodo de sensibilidad se acerca. Si no quieres que se difunda tu identidad, ya sabes. Dawson levantó la vista, y sus ojos reflejaban pura hostilidad. ¿Cuánto más? Lo daré. Con fuerza, apartó el cuchillo de su camino. Guarda ese olor desagradable. 14. Dicen que los villanos caen por hablar demasiado. Mientras los matones seguían amenazando y avanzando hacia Dawson, no pude contenerme y corrí hacia ellos. Un par de golpes precisos y Guy sangraba por la nariz, los demás se quedaron boquiabiertos. Dawson abrió los ojos de par en par, mostrando por primera vez que no estaba indiferente. Se movió con rapidez, neutralizando a los otros atacantes con movimientos precisos. Luego se colocó detrás de mí para protegerme de un ataque por sorpresa. «¿Puedes, señor? Muévete a un lado», le dije. Lo escuché reír desde atrás. «Brooks, ¿a quién subestimas?» Dawson, como siempre, era Dawson. Había aprendido defensa personal, y cada golpe era certero. No era el mismo chico que en la vida pasada se dejaba vencer fácilmente. Pero los cuchillos no tienen compasión. Después de eliminar a los atacantes cercanos, tomé a Dawson y corrimos a toda prisa. Finalmente llegamos a un taller abandonado, seguro de que los matones nos habían perdido de vista. Dawson casi se asfixia con mi agarre. Se apoyó en mi pecho, respirando con dificultad. Su cuello quedó expuesto, mostrando vulnerabilidad. Por primera vez, su rostro mostró una expresión distinta a la habitual oscuridad. Mi cuerpo parecía arder y mi mente perdía claridad. El aroma, Dawson levantó los ojos nublados, mordiendo el labio inferior. Tienes que dejar de liberar el aroma alfa. 15. En el camino de regreso a su salón, Dawson me abofeteó. Me lo merecía. ¿Cómo pude pensar algo tan imprudente y llevarlo a la práctica? Recordando la mirada de esos matones hacia él, no pude evitar desear que solo mi aroma alfa quedara sobre Dawson, marcándolo, protegiéndolo de cualquier amenaza. 16. Dawson me preguntó por qué lo seguía, y yo sonreí. Solo pasaba por aquí. Luego su rostro se volvió serio. ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Tienes algún conflicto con ellos? Su mirada seguía fría como hielo eterno. Debía estar pasando por un momento emocionalmente bajo. Sus labios temblaron un instante. No te concierne. No me concierne, ¿o no quieres arrastrarme a esto? Parecía tan etéreo, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Intenté sujetar su muñeca, pero noté una herida nueva. Dawson retiró rápidamente la mano, bajando la mirada. Brooks, estás cruzando los límites. La herida era profunda, casi dejando ver el hueso debajo. No pude contenerme y tomé su brazo, cuestionándolo. Si estás enfermo, ¿por qué no vas al médico? ¿Por qué sufrir solo? Podrías habérmelo dicho.
Sus ojos claros finalmente mostraron un matiz distinto. Brooks, ¿quién te crees que eres? ¿Y tú por qué hablas así? Incluso si supieras la verdad, solo arruinarías todo. Dawson me empujó con fuerza, casi gritando. Estoy enfermo, tengo bipolaridad. Si ya lo sabes, aléjate. La basura debe quedarse en la basura. 17. Él me estaba mintiendo. Decía que estaba enfermo y que temía hacerme daño, por eso me pedía que me mantuviera lejos. No podía salvarlo. Más tarde, en secreto, recogí todas las herramientas peligrosas de su habitación. Su madre, creyendo que quería hacerle daño, llamó a los guardaespaldas, quienes me golpearon un poco. Solo fueron heridas menores, nada grave. Lo importante era que Dawson estuviera bien. Sin embargo, él descubrió lo que había hecho. Con el rostro frío, me acorraló en un rincón de la escuela. ¿Fuiste tú quien movió mis cosas? Me acerqué, apoyando mi rostro cerca de su oído. Si el señor quiere lastimarse, ¿qué puede hacer alguien como yo para detenerlo? Si no soportas a alguien como yo, ¿por qué siempre pensar en lastimarte? Si alguien te molesta, hazle frente. Señor, eres tan capaz. Brooks, lo hiciste a propósito. Sus ojos se enrojecieron, y por un instante no pudo controlar la liberación de su aroma, un olor delicado, casi floral. Recordé de repente un momento de la vida pasada. Fue el día que descubrí que era un omega. Dawson, temblando, tratando de administrarse un medicamento. En ese instante, me quedé paralizado, conteniendo la respiración. Ahora entendía que el aroma que llenaba su habitación entonces era el mismo. ¿Por qué te acercas una y otra vez? Me esfuerzo por alejarte. Dawson lloraba con sollozos, perdiendo el control por primera vez. Cuando terminó, el aire a su alrededor se sentía pesado. Lo siento. No puedo evitarlo. Al intentar tocarlo, me apartó bruscamente. Se dio cuenta de la liberación de aroma y retrocedió, cubriéndose el cuello mientras me advertía con dureza. No puedes contar esto a nadie. No lo haré, murmuré. Me lanzó una mirada feroz antes de desaparecer entre la luz del atardecer. Yo me quedé inmóvil. Él no sabía que había usado la lectura de mente. ¿Acababa de escuchar algo? 18. Seguramente fue mi imaginación. Corrí de regreso, pero Dawson había desaparecido. El sistema se burló de mí. Querido, tu rostro está rojo como un rubí. Si tuviera un cuerpo físico, seguro lo habría aplastado. Dime, ¿crees que Dawson siente algo por mí? El sistema hizo un ruido con la boca. Aunque él te gustara, no significa que haya ganado. Solo cuando Dawson supere sus bloqueos y esté realmente contigo, contará como un éxito. Sonreí, aliviado. No se supone que debía conquistarlo, sino ayudarlo, ¿verdad? El sistema guardó silencio. Al volver al aula, me detuve frente a la puerta del clase 13, el mejor grupo de competencia de la escuela. Podría haber estado allí, pero había decidido permanecer en la clase regular para obtener solo un premio de incentivo. Dawson estaba en su asiento habitual, aparentemente calmado después de la dosis de su medicamento. Al frente, un compañero lo interrumpía con preguntas, acercándose demasiado. Cualquiera de su clase podía interactuar con él, excepto yo. La clase tenía reglas estrictas, solo estudiantes y profesores podían entrar. Por primera vez pensé, ojalá yo también pudiera estar en esta clase. 19. Esa noche, después de la última clase, Dawson no regresó a casa. Su madre, tranquila, envió un mensaje de voz y se retiró a dormir. Dijo que él volvería. Su hijo, cultivado por ella, nunca cometería errores. Siempre el mejor estudiante, siempre impecable, a diferencia de su padre. Mentí a mi abuela y tomé un cuchillo pequeño, buscando por todos lados, pero no lo encontré. Volví a la escuela. Las luces de los salones aún estaban encendidas para los estudiantes de último año. Revisé del primer al quinto piso, él no estaba. Faltaban 20 minutos para que apagaran las luces. Sin querer aceptar la realidad, subí al sexto piso, a la azotea. Se escuchaba una discusión. No me apresuré a acercarme. Era Dawson, con Guy. Desde lejos, lo vi junto al barandal, con el viento moviendo su uniforme fino. Estaba fumando. Quizá esa noche obtendría las respuestas que buscaba. 20. Me escondí detrás de la puerta, escuchando atentamente. Guy, con vendajes en la cara, decía con fastidio. Hoy deberías compensarme un poco por el estrés, en serio. Dawson asintió levemente. Tu madre me dio instrucciones, ese chico debe regresar con alguna herida, así que, no dejes que tus hombres actúen. Me encargaré de eso. ¿Ella quería que ese chico regresara con heridas? ¿Siempre había sido yo?
Ella me había puesto en peligro, y Dawson siempre me protegía en secreto. Entonces, todas las veces que me acosó en la vida pasada, me advirtió que me alejara y me trató con hostilidad. Todo había sido para protegerme. No era de extrañar. Guy saltó del barandal y forzó el rostro de Dawson hacia él. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho tocar su rostro antes que yo? Esa expresión fría como hielo. Apreté los puños, deseando golpearlo. El sistema me aconsejó calmarme. Guy continuó. Tampoco quieres que tus padres se separen, ¿verdad? Dawson apartó su mano. Deseo, solo eso. ¿Y tu madre? ¿Está de acuerdo? Su mirada se oscureció. Solo mi madre, ella no quiere. Exacto. Para proteger a Brooks, ocultarte de tu padre y engañar a tu madre, ¿crees que un poco de dinero resolverá esto? Guy colocó una mano sobre el cuello de Dawson, liberando su aroma alfa. ¿Sabes lo que siempre he querido? Dawson quedó sorprendido, antes de reaccionar, sus ojos se enrojecieron por la intensidad del aroma. Desde la primera vez que fui a tu casa, me interesaste. Lo demás, era por dinero. Guy continuó, pero Dawson, resistiéndose, trató de apartarse. ¿Estás loco? Aléjate. 21. Ya no podía preocuparme por las advertencias del sistema y atacé a Guy por la espalda. Pero esta vez reaccionó con rapidez, sacó un cuchillo y tomó la ventaja. Sin embargo, no esperaba que yo no temiera al peligro. Cada vez que intentaba herirme con la hoja, yo la bloqueaba con mis manos desnudas. Dawson, exhausto, cayó al suelo. Al ver la sangre, sus ojos se agrandaron. Brooks, aléjate de aquí, gritó con voz ronca. Esto no tiene nada que ver contigo, traté de responder. Antes de que pudiera continuar, Guy movió la acción. Tomó a Dawson y retrocedió hasta el borde de la azotea, apoyando la hoja contra su cuello. La piel blanca se tiñó de un hilo rojo. Entré en pánico y me lancé hacia él, listo para enfrentarlo. Si das un paso más, lo empujo, amenazó Guy. ¿Sabes que Dawson tiene bipolaridad? Si muere hoy, todos creerán que fue suicidio. Apreté los dientes y no avancé. Este hombre estaba fuera de control. Ahora, hiérete tú mismo. Dawson se agitó frenéticamente. ¿Estás loco? Suelta a Brooks, cooperaré contigo. Los ojos de Guy estaban inyectados en sangre, como si la locura lo dominara. Si no lo haces, lo empujo ahora. Te doy 3 segundos. No, Brooks, no puedes, dijo Dawson temblando. Tomé el cuchillo del suelo, aunque con temblor en las manos, hice una herida superficial en mi pecho. El dolor fue intenso, pero suficiente para obligar a Guy a liberar a Dawson. 22. Caí al suelo y pronto se escucharon sirenas. Había llamado a la policía con anticipación. Guy no tuvo tiempo de escapar y fue detenido por la policía. Durante el traslado al hospital, Dawson lloraba desconsolado. Lo siento, es mi culpa, murmuraba entre sollozos. Aguanté el aliento, cubriéndole la boca. Tu vida ya no te pertenece solo a ti, ahora también es mía. No vuelvas a hacerte daño, le susurré. Quería que tuviera motivos para vivir, incluso en un mundo tan oscuro. 23. Mi propio mundo siempre había estado lleno de sombras. El aislamiento por pobreza, las burlas por estar en la clase de estudiantes rezagados. Nunca experimenté amor paternal o maternal, ni amigos verdaderos. Pero siempre tuve a mi abuela, quien me apoyaba incondicionalmente. Ahora comprendía a Dawson. No tenía amor real, su padre no lo quería, su madre lo trataba como un instrumento, y sus amigos solo buscaban beneficio. Aunque parecía exitoso, en realidad estaba completamente solo. En mi vida pasada, cuán desesperado debió haber estado, amado y traicionado, enfrentando enemigos por todas partes. El sistema decía que Dawson se había suicidado en su segundo año de universidad. Se ocultó la noticia, y durante 4 años no recibí felicitaciones ni mensajes de ningún tipo. Si pudiera retroceder el tiempo, me habría herido nuevamente, para disculparme con él. 24. La herida que me hice no afectó órganos vitales. Desperté en pocos días. Tal como esperaba, Guy y sus secuaces fueron arrestados, y se descubrió que tenían antecedentes de drogas. Mis heridas eran suficientes para mantenerlos fuera de peligro por años. Durante la semana que estuve en el hospital, no vi a Dawson. Fue mi abuela quien me dijo que solo venía de noche, temeroso de que lo descubriera. Me disculpé con ella, era la primera vez que actuaba de manera tan impulsiva. Recordé mi vida pasada, cuando mi abuela estaba enferma, trabajaba sin descanso y aún no podía pagar la cirugía. Hasta que un día llegó un depósito anónimo con millones, suficiente para salvarla. Nunca supe quién fue, porque Dawson ya había muerto. Ahora, sin embargo,
tenía motivos para vivir, Dawson. 25. Esa noche, fingí dormir hasta altas horas. El sonido de la puerta chirriando me alertó. Él entró con naturalidad, llevando una silla y sentándose frente a mi cama. Su voz, un poco ronca, me hizo estremecer. Brooks, ¿estás loco? ¿Por qué eres diferente ahora? Deberías odiarme, como antes, mantenerte lejos de alguien como yo. ¿Odiarlo? ¿Antes? ¿Cómo podría? Dawson rompió en llanto. Te amo, pero no merezco amarte ni quiero arrastrarte. No debería haber vuelto. Dawson, dije, sentándome de golpe. ¿Eres tú? ¿También renaciste? Su rostro se puso rojo intenso. ¿Escuchaste todo? Preguntó, nervioso. Todo, respondí, especialmente cuando dijiste que me amas. Se estremeció, y lo acerqué a mí, limpiando sus lágrimas. Su cuello olía increíble. Lo siento, por todo lo que hice mal. Yo también fui tonto, tan tonto que necesitaba renacer para darme cuenta de a quién amo de verdad. Nunca te odié, solo me odiaba a mí mismo por no poder entrar en tus ojos, por no hablar contigo sinceramente. Dawson, dije, ¿me darías otra oportunidad? Déjame amarte bien, déjame ser la razón por la que quieras seguir vivo. No te odio, no te desprecio, te amo. 26. De repente, su aroma llenó el aire, suave y floral. No sé qué palabra mía lo provocó, pero lo calmé en mis brazos. Sollozaba, pero lentamente se tranquilizó. ¿Cuál es tu respuesta, señor? No podemos marcar a un omega sin relación formal, dijo con un hilo de voz. Finalmente sonrió, aún entre lágrimas. Incluso si estoy enfermo, ¿tú aún querrías? Entrelacé nuestras manos y lo recosté sobre la cama. Eres mi razón para vivir. Incluso si tuviera que arriesgarlo todo por ti, lo haría.